persona que ya está infectada, mientras que una vacuna tiene como propósito principal prevenir la infección o, si no se puede prevenir del todo la infección, prevenir una forma grave de la enfermedad. Ante la pregunta 2 de por qué aún no tenemos medicamentos o vacunas contra el COVID-19, hablamos de la complejidad del sistema inmune y de la complejidad también de encontrar respuestas a las preguntas que se hacen los científicos sobre si una vacuna es eficaz y segura. Y hablamos dentro de la pregunta número 3 también que la única forma en que podemos acercarnos a esta verdad, a esta respuesta a la pregunta, ¿sirve? ¿Es suficientemente segura como para su uso masivo? Es haciendo estudios de investigación clínica. El día de hoy avanzaremos un poquito más en las siguientes preguntas. Pero por supuesto, si ustedes en cualquier momento quieren que contestemos otra de ellas y lo podemos hacer, siéntanse en libertad también de escribir en el chat o cuando haya terminado la plática también hacer su pregunta. La pregunta 4 que escuchamos mucho es, ¿cualquier persona puede participar como voluntario en un estudio de investigación? Bueno, no cualquier persona puede participar en un estudio de investigación solo por el hecho de que lo desea. Precisamente para que tratemos de uniformizar todas las características que tienen las personas a las que se les aplicará la vacuna y a las que no se les aplicará una vacuna activa, para que estén parejos los grupos de tratamiento, para que las comparaciones sean válidas, para que podamos realmente llegar a una conclusión útil, es importante que todos los participantes cumplan con ciertos criterios mínimos. De manera que hay estudios de investigación que pedirán, por ejemplo, que las personas no tengan ciertas enfermedades que los pongan en un estado especialmente vulnerable ante las infecciones. Cierto tipo de enfermedades que cursan con lo que se llama inmunosupresión, o sea, que no funcione bien, que funcione muy mal su sistema inmune. Existen protocolos que sí permiten la entrada de pacientes con hipertensión y diabetes, que son enfermedades más frecuentes en la comunidad, precisamente para poder tener personas que se parezcan a lo que se va a encontrar en la vida real. No se permite tampoco la participación de mujeres embarazadas o que pudieran quedar embarazadas durante el transcurso del estudio, y tampoco personas con menos de 18 años. En algunos estudios también se hacen exámenes del laboratorio, y si toca el caso que alguna persona salga con ciertas anormalidades en esos estudios, tampoco se permite su ingreso. En general, sin embargo, los estudios de investigación para vacunas son bastante flexibles en sus criterios, bastante abiertos, y es posible que un gran número de personas pueda participar. Estamos hablando que en los estudios en las etapas más avanzadas participan miles de personas. Y permítame apoyarme con esta diapositiva aquí. Voy a pasar aquí para recordar las diferentes fases de desarrollo de las vacunas. En el caso específico del COVID, hay 135 candidatos a vacunas que se encuentran en la primera fase, que es donde se estudia en tejidos, en células y con animalitos, roedores, cierto tipo de macacos. Esta fase se conoce como fase preclínica. Ni siquiera se llama fase 1, es la fase preclínica. Preclínica quiere decir antes de ser probada en seres humanos. Si se nota que los animalitos desarrollan una buena cantidad de anticuerpos y que no presentan signos tóxicos,
Y para esto se requiere tiempo y acumular una buena cantidad de datos. Entonces se pasa allá a las fases clínicas en donde se prueba con seres humanos. Actualmente hay 21 vacunas en desarrollo en fase 1, que es la fase con menos cantidad de pacientes, menos de 100, donde lo más importante que se checa es la seguridad de la vacuna y ciertos datos de su eficacia. Ya la fase 2 se tienen más datos de eficacia y se establece, se decide cuál es la dosis más apropiada. Y finalmente en la fase 3 ya se prueba con la dosis que se considera que va a ser la más apropiada en miles de personas. Y hay 8 vacunas que se encuentran en esa fase según una publicación reciente en un medio de comunicación más o menos confiable, el New York Times, pero cuando fui a la página de la OMS, lo que encuentro yo son 6 todavía en el último reporte. No sé cuál está más actualizado de los dos. Supongo que ya deben ser 8 y que todavía en la página de la OMS no lo han actualizado con 2 más. En esta última fase estamos hablando de hasta 30,000 o más pacientes. Y ya con la dosis, con el formato que se va a usar en, cuando se libere para su aplicación masiva. Comprender esto es importante, porque cuando escuchamos nosotros en las noticias que una vacuna está en fase 3, significa que todavía está en prueba. Todavía algo podría resultar mal. ¿Qué quiere decir que resulte mal? Que no sea tan eficaz como se piensa, o que resulte con con algún evento adverso que no se había visto en las fases anteriores. Como en las fases anteriores se observa su efecto en un pequeño número de personas, pues es más probable que se pase, por simple azar, que pase desapercibido un efecto que después pueda ser muy importante. Para poner un ejemplo, un evento adverso, por ejemplo, grave, una encefalitis, algo muy, muy grave, podría verse en el 1% de las personas. 1%. Cuando se hace el experimento en 100 personas, pues por pura suerte puede ser que, pues que no se vio en ese 1 de 100, por puro azar, como cuando lanzamos una moneda al aire. De esos 100, pues no se vio en ese 1. A lo mejor si hubieran hecho en 105 o en 110 pacientes, de repente se observaba ese efecto en el paciente número 105, 107, pero no se vio. Pero ya si se hace un estudio en 10,000 personas, estamos hablando entonces de que podría este evento, si es del 1%, verse en 100 personas. No va a pasar tan fácilmente desapercibido. Y si se aplica la vacuna en millones y millones de personas, como es el objetivo, pues un evento adverso así tendría una repercusión tremenda. Por eso es que es importante esta fase 3 en miles de personas, a pesar de que la fase 1 y la fase 2 aparentemente diga que la vacuna es muy segura y que parece ser efectiva. Se muestra en esta diapositiva entonces cuáles son las vacunas que de acuerdo a la página de la Organización Mundial de la Salud se encuentran en esta fase, y tenemos la fortuna de que en nuestro país se va a hacer un estudio fase 3 con la vacuna de Oxford AstraZeneca, y se está en conversación también para que una de las vacunas chinas que se va a hacer en fase 3 también se haga en nuestro país, así como en la fase 3 de la vacuna rusa conocida como Sputnik 5. Ustedes habrán escuchado que hubo quizá mucho revuelo en los medios de comunicación respecto a que el gobierno ruso autorizó ya su primera vacuna, lanzó su primera vacuna sin pasar por la fase 3. La razón de esto es que pues cada gobierno, cada autoridad de salud en cada país, pues es soberano como para tener sus propias reglas, y puede decir, pues yo desde el punto de vista legal, desde el punto de vista administrativo, doy por registrada esta vacuna porque los datos a mí me parecen suficientemente buenos, aunque estemos nada más en la fase 2. Aunque los gobiernos tengan esta prerrogativa legal, desde el punto de vista
ético y científico, pues hay que pasar por todas las fases, porque ni la fase uno ni la fase 2 puede responder con total certidumbre la pregunta: ¿es suficientemente eficaz y segura en esta dosis como para su uso masivo? Fase uno y fase 2 dan indicios de que la respuesta puede ser muy buena, pero no lo pueden confirmar. Por eso es que se requiere ir paso por paso y por eso es que se requiere a la fase 3. Fase 3 que estará concluida para muchas de estas vacunas a fines de año, eh, que se van a hacer los análisis a principios del próximo año y comenzar su producción. Muchas cosas se están intentando hacer de manera paralela y esto es un fenómeno único en la historia de la ciencia, en la historia de la medicina, en la historia de la humanidad. El desarrollar una vacuna en plazo récord de menos de un año, cuando normalmente esto toma 10 años. Voy a pasar a otra pregunta más que hemos escuchado con frecuencia. ¿Cómo se respetan los derechos de los voluntarios en un estudio de investigación? ¿Cuál es la diferencia entre un conejillo de indias y un ser humano? La gran diferencia es que Dios nos ha dotado de ciertas cualidades especiales que tienen que ver con el análisis racional y con la capacidad de decidir. Nos vemos a nosotros mismos como un individuo que puede elegir qué hacer y asumir las consecuencias de su elección, cosa que el ratoncito o el macaco no puede hacer. Entonces, a los voluntarios se les da una explicación lo suficientemente amplia hasta que estas personas estén satisfechas de lo que se les explicó y sus dudas hayan sido resueltas. Se obtiene pues un consentimiento informado para poder participar, que incluye un conocimiento claro de los riesgos y los beneficios potenciales, y que incluye también la supervisión de una serie de médicos, científicos y personas de de, de, de otros oficios y formaciones que constituyen un comité de ética en investigación clínica. El estudio pues tiene que ser aprobado por el investigador mismo, por su institución, por el comité de ética de su institución, de ética en investigación, que trabaja de forma autónoma completamente a las autoridades del hospital, y también aprobado por COFEPRIS, que es la autoridad de salud en nuestro país, y las diferentes autoridades de salud en cada país participante. Casi siempre los estudios de investigación, como requieren de la participación de miles de personas, se hacen en varios países. Así es como se respetan los derechos de los voluntarios de manera general. Por supuesto, hay mucho más. Hay provisiones especiales para que en caso de que se presente algún daño por causa de los procedimientos del estudio, la persona sea compensada y se cubran todos los gastos que se deriven de, pues, atender médicamente este efecto secundario de la intervención, en este caso de la vacuna. ¿Cómo funcionaría una vacuna contra el COVID-19? ¿Cómo vamos de tiempo, querida Rosalba? Rep Tenemos 5 minutos, querido. Perfecto para contestar esto. Muy Sí. bien. Repasamos entonces, en un minuto, quiero repasar con ustedes lo que nos comentó Sharam hace 2 reuniones para saber cómo trabajan las vacunas. Un virus entra a la célula, a una célula del pulmón, entre otras células, a través de un mecanismo como de llave y cerradura. Resulta que hay ciertas proteínas en la envoltura del virus que son como la llave que abre la célula. El virus entonces entra y se apodera de la fábrica de la célula, la fábrica que hace proteínas, la usa para sus propios fines, que son producir más virus. Y los virus se producen primero en partes. Se van ensamblando las diferentes piececitas que conforman un virus. Aquí ven ustedes todas las piececitas, estas blancas, hasta que se forman todos los virus hijos que van a infectar a otras células. Ahora, ¿cómo nos defendemos nosotros? Nos defendemos fundamentalmente de 2 formas.
Una es que algunas de estas piececitas del virus se van a la superficie de la célula y se exponen a la vista. Claro que no ven las células, pero bueno, se exponen al reconocimiento de las células que pasan por ahí, que nos defienden. Ven ustedes aquí la de color violeta, que puse la letra T, es un linfocito T, reconoce esa proteína y se le hace muy rara, se le hace muy extraña. Se da cuenta que no es parte normal de nuestro cuerpo y entonces ataca esa célula y así destruye a la célula con todas las piezas de virus dentro para que ya no se puedan reproducir los virus. Este es un tipo de defensa de nuestro cuerpo. Y el otro tipo está aquí a la derecha de la gráfica, en donde puse una célula con la letra B, las células tipo B. Lo que van a hacer es reconocer también estas piececitas que se sueltan, esas piezas de virus, o el virus mismo en su totalidad, para producir anticuerpos, que son estas partecitas que pueden en forma como de, bueno, estas que estoy señalando en el cursor, que se van a pegar a esas partes del virus para impedir que estos entren a una próxima célula. Eso es lo que está intentando hacer la vacuna y hay entonces varios tipos de vacunas que aquí estoy presentando. Hay en color negro oscuro, perdón, está el virus en su estado natural y en color grisecito pálido un virus atenuado, que quiere decir un virus que mediante ciertos procedimientos lo atontaron un poco para que ya no haga tanto daño, pero sí que llegue a infectar la célula o que llegue a despertar inmunidad, que llegue a despertar esas respuestas que acabamos de observar. Entonces es un virus pues que hace mucho ruido, aunque no mucho daño. Esta ha sido la forma tradicional de desarrollar vacunas y por eso es que el efecto adverso más común cuando nos ponemos cualquier tipo de vacuna es que nos dé un poco de fiebre, que nos dé un poco de dolor de cabeza o diarrea o un poquito de gripa, porque es como una mini enfermedad. Otra forma de hacer vacunas es usando un virus que nada tiene que ver con el COVID, nada tiene que ver, pero en donde se ha insertado partes de su material genético, que es el gran libro de instrucciones de la vida, para que este virus que nada tiene que ver y que también causa una enfermedad mínima o prácticamente nula, lleve esa información a la célula y que ésta entonces fabrique alguna de las piececitas de virus que van a poner en alerta a nuestro sistema inmune. Esta es otra forma de hacer vacunas, pues, inyectando virus que nada tienen que ver. Y eso es lo que, el ejemplo más común es, pues, tanto la vacuna de Oxford AstraZeneca como la vacuna rusa. Otras vacunas lo que inyectan son las partecitas del virus mismo, los componentes mismos del virus, no todo el virus, sino esas partecitas que van a despertar la respuesta inmune. Y finalmente hay también vacunas que inyectan el material genético, el libro de la vida, pero no todo, sino nada más esa parte que nos interesa para que se dé las instrucciones para que se fabrique esa piececita blanca que está aquí, que es la que va a alertar a nuestro sistema inmune para que se ponga fuerte para cuando encuentre el COVID. Y, queridos amigos, aquí entonces nos detenemos para poder contestar las siguientes preguntas sobre vacunas en nuestros próximos foros.